Bueno, buenas noches en mi caso. No sé en qué estarán ustedes. Disculpen, chequeo un segundo la cámara, que esté todo en orden. Bueno, antes de comenzar con la clase de hoy, quisiera transmitirles brevemente una propuesta de trabajo para las próximas 2 semanas. Vamos a proponerles, seguramente ya lo habrán hablado con los jefes de trabajos prácticos. Tuve problemas con mi computadora y la verdad es que con mi celular no puedo grabar videos tan largos. Así que, bueno, les pido 1000 disculpas antes de arrancar también con eso, porque este video tendría que haber estado presentado ayer. Y bueno, la verdad es que hice lo imposible para que me acomodaran la computadora lo más rápido posible. Bueno, les decía que supongo que por esta razón ya lo habrán hablado con sus jefes de trabajos prácticos. Esta idea de un trabajo integrador que pueden hacer en grupo, es más, recomendamos que sea en grupo, con el propósito en realidad de avanzar un poquito más en el camino de conocernos. La idea es que puedan referir un recorrido histórico en relación con la emergencia del movimiento institucionalista y también con sus aportes más elementales. A su vez, les proponemos que incluyan en ese trabajo un recorte individual, aunque el trabajo sea grupal. Sobre el final, la idea es que cada uno de los integrantes del grupo ponga una cita, una experiencia, una anécdota, una frase, algo que hayan encontrado en cualquiera de los materiales que subimos. Y un breve comentario sobre esa elección. Esto no tiene que ser extenso, media carilla puede ser cada uno. Y en realidad lo que nos interesa saber es, con esto, es quiénes son, es decir, por dónde andan con las lecturas, qué les viene pasando. Y bueno, y creemos sinceramente que de este modo podremos encontrarnos un poco más, ¿no? Acercarnos. Esto no es una evaluación, que quede claro, es solamente un recurso que pensamos que nos permite saber, por un lado, dónde estamos parados con la materia, cómo vienen, ¿no? También puede ser una excusa para escribir, ¿no? Necesaria para escribir, para leer eso que todavía no leímos, para discutir con los compañeros. Es decir, es eso, tómenlo así, es una excusa de trabajo y de encuentro. Bueno, la idea es que en 2 semanas lo entreguen a sus jefes de trabajos prácticos. Bueno, ya metiéndonos en la clase de hoy, la intención es seguir un poco el rastro, les diría, de algunos autores que para nosotros son esenciales al movimiento institucionalista. Algunos ya los trabajamos, como Osvaldo, por ejemplo, Saidón, Barenblick lo fue. Pero bueno, en este caso serán nuestra querida Gilú García Reynoso, Roger de García Reynoso, Juan Carlos Volnovich, de quien ya dije algunas cuestiones, trabajamos la clase pasada un texto suyo y también es un muy querido maestro. Hago una salvedad, todos estos autores que nombramos del movimiento institucionalista han sido o son grandes y entrañables maestros para nosotros. Tato Pavlovsky, algunos lo conocerán por su trabajo como dramaturgo o como actor, y Ana María Fernández. También quizás hayan leído cosas de ella. Bueno, la intención con este recorrido de hoy no es otro que el de una invitación. Subrayen esta palabra, les diría casi como siempre. Mi intención es un poco esa, es invitarlos. Es una pincelada sobre algunas de las formulaciones de estos maestros, de sus ideas, de sus experiencias. De lo que se trata es de, les diría, más bien entrar en contacto con ellos. Luego ustedes podrán ampliar, seguir rastreando sus huellas, si les interesa, por supuesto.
si les llama la atención, si algo los convoca. Es decir, que la idea es señalar, les diría, esas huellas o algunas de ellas, marcar partes de sus recorridos y dejar, como nos diría el Tato Pavlovsky, la puerta abierta para salir a jugar. Esta es la gran invitación que nos deja el Tato siempre, la de salir a jugar, ¿no? Quiero decir también que tanto Gilú como Fernando Ulloa, que ya lo vamos a trabajar mucho más, Juan Carlos Volnovich y Tato, fueron de aquellos analistas y analistas institucionales que, tras el regreso al país, post dictadura, formaron parte, les diría, casi inmediatamente de los organismos de derechos humanos o produjeron en relación, o sus producciones están en relación a las marcas que la dictadura nos dejó. Y esto yo creo que constituye ciertamente una marca en las producciones argentinas, ¿no? Es decir, la lucha constante frente a la institución de la impunidad o por las formas institucionales que la impunidad encarna. La pregunta, les diría, por los efectos en la subjetividad de la violencia instituida, de los duelos imposibles, las marcas del genocidio, como se sanciona ahora en nuestros juicios de lesa humanidad, es decir, las marcas del genocidio en la subjetividad. Y si bien hay que decir que el genocidio argentino no es el único de la historia, también tenemos que decir que no fueron tantos los psicoanalistas que se ocuparon de teorizar, de pensar la clínica en clave social y política como ellos. Estas producciones locales tienen a nuestro criterio un valor inmenso para pensar los avatares de la clínica. Y disculpen la insistencia, pero son estas producciones las que muchas veces han quedado y siguen quedando o son desestimadas o invisibilizadas. Juan Carlos, de hecho, decía el año pasado, en el marco de la apertura del Congreso de Derechos Humanos que organizamos de la facultad, que es llamativo cómo las producciones de tesistas argentinos están repletas de citas de autores franceses y ninguna de alguno de tantos psicoanalistas locales que han producido aportes extraordinarios, ¿no? Y yo acuerdo con eso. Pensemos en lo que producimos en la facultad, ¿no? Y no hablo solo del posgrado, por supuesto, pensemos en nuestras producciones, cuánto de esta producción local tenemos o ocupa nuestras páginas. Bueno, comenzaremos entonces por Gilú Roger de García Reynoso, nuestra querida Gilú. Gilú formó parte del grupo Plataforma junto con Diego García Reynoso, su esposo. Ambos eran miembros titulares de la APA. Formó parte también de la ruptura de la institución, por supuesto, y fue incluso impulsora, de las que impulsó la disolución posterior de Plataforma cuando vieron que repetían de algún modo las formas institucionales previas, las jerarquías que tenían en la APA, aquellos que eran maestros, aquellos que tenían la voz autorizada, incluso cierto temor, alguna vez Gilú nos contó en nuestra facultad, sobre todo a eso, a replicar estas jerarquías, ¿no? Y incluso esta cosa de élite. Tras la disolución de Plataforma, muchos de ellos comenzaron a trabajar en lo que se formó como el Departamento de Docencia y Científica de la Coordinadora de Trabajadores de Salud Mental. Este fue un paso enorme, elemental, a la hora de poder romper con esa campana de élite de la que formaban parte como psicoanalistas, esa que nos contaba Juan Carlos, ¿sí? Les contaba la vez anterior, y comenzaron a trabajar en relación con la transmisión del psicoanálisis
con psicólogos, trabajadores sociales, sociólogos, no solo psiquiatras. Llegaban a reunir hasta 2.000 personas en un seminario. Eran todos, piensen, muy prestigiosos. Era muy selecto el grupo de psicoanalistas argentinos y de golpe, gratuitamente, empezaron a formar a miles de personas en psicoanálisis en Argentina. Además, recuerden que a la APA ingresaban solo los psiquiatras, es decir, que llevaron la institucionalización del psicoanálisis más allá de la frontera del mundo médico, ¿no? A su vez, incluso formando parte de la APA, tanto ella como Diego, comenzaron ya en el año 52 un trabajo pionero, grupal, en el hospital británico con niños internados y con sus madres, ¿sí? La idea de alojar clínicamente a los niños y sus madres, pensar el impacto no solo de cuidar un niño enfermo para una madre, ¿no? Sino también la situación de tener que, por ejemplo, que dejar a otros niños en sus casas, la falta de alojamiento para ellas durante la internación. Es algo que hoy nos parece parte del trabajo hospitalario con niños, por ejemplo, pero en aquel momento ellos inauguraban ese trabajo clínico, que es un trabajo institucionalista, aunque no lo nombraran de ese modo. Gilú, seguía los pasos del trabajo clínico inaugurado por Arminda Verasturi, que trabajaba con niños. Ella trabajaba con Arminda en la cuestión de los niños, pero toma de Pillón la idea de vinculación, es decir, de la cuestión vincular como algo fundamental en el trabajo con niños. Pensemos que en aquel momento la impronta del trabajo clínico psicoanalítico estaba, fuertemente direccionada por el kleinismo. Sin embargo, ya en la década del 60, cierren, por favor. Perdón, hoy estamos con interrupciones. Les decía que, que ya en la década del 60 ellos trabajaban en lo público con grupos de madres y grupos de niños internados, donde lo que se ponía sobre la mesa era la pregunta por las formas institucionales de abrigo, de alojamiento que estaban en juego. Ese espacio era coordinado por un pediatra, Escardó. Quizás algunos lo han leído en algunos textos de pediatría, sobre cuestiones del desarrollo infantil. Escardó era un psiquiatra muy famoso que marcó los imaginarios respecto de los niños y la función de los padres de la época muy fuertemente. Bueno, les decía que por entonces tanto Gilú, Pillón, Diego, Rodríguez, el Tato Pavlovsky, formaron la asociación de grupos, ¿no? Pillón trabajaba con grupos en el Hospicio de las Mercedes, junto a Usandivara, Juan José Morgan, con grupos de enfermeros, de pacientes, hoy les decimos usuarios, ¿no? Rodríguez, por su parte, en Londres había trabajado con Bion. Mary Langer trabajaba con grupos de profilaxis quirúrgica, es decir, con pacientes que salían de cirugías graves, complejas. Trabajaba con grupos de mujeres. Este es un campo de trabajo muy prematuro en los argentinos, ¿no? El trabajo grupal en los abordajes institucionales que hacían, ¿no? los autores argentinos. Tenían como dentro de la APA, como les decía en el encuentro pasado, un espacio destinado a pensar lo grupal
y que llamaban esto de el psicoanálisis aplicado. Bueno, luego Gilou y Diego, a sabiendas de las listas negras de la AAA, se exilian en México. A su regreso, como les decía antes también, Gilou forma parte inmediatamente del grupo de psicoanalistas que trabajaban, por ejemplo, con niños que habían vuelto del exilio o con padres desaparecidos, con familiares de desaparecidos. En realidad este es un trabajo que ellos hacen también estando en el exilio, es decir, trabajaban en el exilio con niños exiliados, con familiares que no sabían qué había sucedido con sus hijos, con sus nietos. Y bueno, por entonces escribe 2 textos que son centrales en su obra, 2 artículos muy valiosos. Uno se llama Matar la muerte y el otro Relaciones del psicoanálisis con lo social y lo político. Es un texto que escribió para los Estados Generales del Psicoanálisis, del que participaron entre otros Derrida, Rudinesco, Amy Cohen y Gilou, nuestra querida Gilou. Si tenemos que decir el hilo de una insistencia clínica en Gilou, es la de, les diría, un pensamiento sobre lo institucional que implica la transmisión de ese anudamiento tan complejo que es aquel que liga lo político a la subjetividad. Gilou nos invitaba a pensar la institución de un análisis, las instituciones de analistas, la transmisión sobre los aportes de Pillon, de Arminda, de Mimi Langer, de los institucionalistas franceses. También podríamos decir que una pregunta que trazaba sus intervenciones era ¿qué alojamientos subjetivantes propician o desarman las instituciones donde trabajamos, ¿no? Esto lo señala Silvia Grande en Barquitos Pintados. Silvia es la directora de la carrera de especialización en psicología clínica institucional y comunitaria de nuestra facultad. Y de paso digo, Barquitos Pintados es la revista de la carrera donde se encuentra este texto que sumamos de Juan Carlos, que ahora les voy a comentar, y de paso les digo que ese número de la revista, el número 2, que está dedicado al trabajo institucional y a Gilou, es imperdible y es un material de nuestra facultad, ¿no? Bueno, siguiendo con Gilou, les diría que y también en el intento de remarcar las líneas teóricas más importantes, ¿no? Les diría que fue el concepto de filiación el que le permitió trabajar ese cruce, ¿no? Les decía que liga lo político a la subjetividad. ¿Por qué? Porque Gilou decía, se instituye sujeto inscribiéndose en una genealogía. Lo toma de Legendre. La filiación implica por parte del sujeto ese trabajo de ligadura y desligadura en el encuentro con el otro. A su vez, este trabajo en relación a la filiación, el trabajo de filiación que todo sujeto tiene que hacer y en el que las instituciones tienen un rol fundamental, está ligado, igual que en Ulloa, al trabajo, les diría, denodado en torno a la cuestión de la crueldad y a lo que implica la crueldad en tanto práctica desafiliatoria. Su pensamiento giraba en torno a la pregunta respecto de cómo la cultura es capaz de propiciar tramas filiatorias o tramas de destitución de lo filiatorio. Y lo filiatorio no se cierne a lo familiar, y el trabajo en torno a la institución de la filiación es algo que, por supuesto, no nos permite dejar por fuera la historia de nuestro país. Y Gilou lo traduce con la pregunta respecto de si una institución produce filiación o
apropiación objetalizante, no es cualquier término, ¿no? Las instituciones para Gilou habilitan, producen filiación o apropiaciones objetalizantes. Es decir, así como en Ulloa, la crueldad, las encerronas trágicas dejan de ser adjetivación, ¿no? O la descripción, no sé, la crueldad, la descripción de una situación determinada, y pasan a ser, tanto en Ulloa como en Gilou, claves para pensar la clínica. En Gilou, la filiación ocupa un poco ese lugar de clave, de resorte clínico, y nos permite, un trabajo sobre la transmisión, que es un trabajo de cultura, por eso la institución está todo el tiempo en juego allí. La transmisión pensada como investir vida, tal como decía Legendre, ¿no? Pero también implica la pregunta, la filiación, respecto de ¿qué sucede cuando las legalidades quedan en suspenso? Como en tiempos de dictadura, pero también tiempos de impunidad, ¿no? Es decir, ¿qué sucede en tiempos donde el desamparo no permite el trabajo de simbolización, no permite horadar al otro, que se vuelve omnipotente, ¿no? Horadar al otro para producir algo propio, porque ese es el trabajo que tenemos que hacer sobre las marcas del otro, ¿no? Ese trabajo de ligazón y desligazón que implica la filiación. Entonces, la pregunta que nos viene de la mano de Gilou es ¿qué sucede cuando se produce un ataque a lo filiatorio? Y más aún, cuando son las instituciones del Estado las que producen ese ataque. En Matar la muerte, que es un texto del 1986, ubica entonces el procedimiento mediante el cual los militares, además de la responsabilidad que les cabe como criminales, ubica ahí ella el procedimiento mediante el cual los militares producen, ella dice, se los leo textual, a ver, ¿dónde está? Producen una tentativa omnipotente de liquidar el símbolo por el que el sujeto halla su estructura en tanto humano, inscripto en un orden simbólico de la cultura. Es decir, que la tentativa de matar el símbolo que permite ese trabajo de filiación, que nos permite estar inscriptos en un orden simbólico, cultural, ¿sí? Pensemos en ese extremo del horror que implica la apropiación de bebés, el robo de identidad, la desaparición de un familiar, como atentado atroz a la cuestión filiatoria, ¿no? Que no es familiar, como decíamos. Gilou piensa las marcas de esa destitución en el tejido social, en la trama institucional y de qué modo nos encontramos con esto. Leo otra cita que grafica el pensamiento y la discusión que trae Gilou al psicoanálisis. En Relaciones del psicoanálisis con lo social y lo político, Gilou dice, los psicoanalistas, muy ocupados en la historia singular individual o en las condiciones universales de estructuración, han descuidado el encuentro con la historia social y política, donde las figuras del gran otro ponen las condiciones para la subjetivación, dulzonas de adaptación o traumáticas de abolición. Es decir, Gilou piensa en las tramas que constituyen subjetividad y esas tramas son sociales y políticas. Agrego otra cita de Gilou. ¿Dónde está? Otra cita. Las incertidumbres y fragilidades del proceso de subjetivación necesitan de la mano institucional. Pero la institución no es pura gestión, es proceso simbólico que debe garantizar el principio genealógico de filiación por el cual se constituye el sujeto instituido. Creo que esta cita es un buen ejemplo de su pensamiento, de sus insistencias
que cruzan lo institucional, lo político y lo filiatorio para pensar la subjetividad. También Gilou fue muy crítica respecto de muchos psicoanalistas argentinos y su relación con lo social, pensando en cómo el confort en el que muchos se encontraban no les permitía asumir el riesgo, dice, de poner en cuestión lo social en nuestro país, con sus tremendas y muy variadas formas de la violencia, ¿no? Dice, por ejemplo, cosas como, leo, con pretexto de extraterritorialidad, ¿no? Los psicoanalistas parecen poder pasar por alto y no analizar las relaciones de su campo con el campo de las leyes de la ciudad, dice Gilou. Se privilegia lo instituido, cercenando la capacidad de pensar más allá de lo sabido, en desmedro de la capacidad instituyente y la creatividad. Bueno, ambos textos son textos elementales. Tómense el trabajo de leerlos cuando puedan, pero no se los pierdan. Bueno, seguimos con Juan Carlos. Ya venimos hablando de él. Su trabajo como psicoanalista y como analista institucional se teje alrededor del trabajo clínico con niños y niñas, con los organismos de derechos humanos, como les decía, también con las teorías feministas. Juan Carlos, de la mano de Mimi Langer, produce en relación al feminismo, es decir, produce con la pregunta por los modos instituidos de habitar el ser mujer, ser madre, y esto lo hace desde hace décadas, ¿no? De la mano de Mimi inicia ese trabajo. Hablando de filiación, y ya que la menciono, no saben la felicidad que me produce ver el nombre de Mimi en el patio de nuestra facultad, hablando del necesario trabajo sobre la filiación y de cómo las instituciones habilitan esas tramas o las silencian. Bueno, yo soy de las que celebra traer de vuelta a esos maestros, a Mimi, a Pillón, a Arminda, a Mazota y a tantos otros. Bueno, seguimos con Juan Carlos. Decidimos incluir el texto que hay sobre en Barquitos Pintados, esa revista de la facultad, de una mesa redonda que se llamó Prácticas en el ámbito de lo público, historia y transmisión, y que se realizó en una mesa en la que compartió su charla junto con Gilou y con Lili Baños, que es una analista de nuestra ciudad, que forma parte de la carrera, una analista extraordinaria que también queremos mucho. Bueno, y lo hacemos, subimos este texto porque allí cuenta Juan Carlos espontáneamente una experiencia de análisis institucional que realizó en la Nicaragua sandinista. Juan Carlos se exilió en Cuba y desde allí, en 1979, parte para Nicaragua. Es imperdible la anécdota respecto de ese momento. Les diría que lo pinta de cuerpo entero, es decir, en su humor, en su picardía, su atrevimiento. Él, en lugar de la palabra atrevimiento, trae la idea de riesgo, de asumir el riesgo, recordando una frase de Ulloa, su maestro y compañero. Juan Carlos recupera una frase que Ulloa le decía, vamos a arriesgarnos, vamos a tener que correr el riesgo de involucrarnos en la aventura. Y en esa oportunidad él dice, nuevamente voy a asumir el riesgo de compartir con ustedes el relato de una intervención institucional de la que jamás habló en público, y dice, y esto lo hago porque aúna esta experiencia, lo político, la práctica en salud mental y la clínica. Bueno, Gilou recupera ese relato que hace Juan Carlos en ese momento como un emergente, este concepto pilloniano, ¿no? En relación con lo que
el encuentro venía produciendo previamente, porque esa mesa redonda se dio en el marco de un encuentro clínico organizado por la carrera de especialización donde se iban relatando muchas experiencias institucionales, ¿no? Y Juan Carlos recuerda esa experiencia y la cuenta. Después de escucharlo, Gilou dice, es un emergente para que cada uno pueda apropiarse de la experiencia. Dice también que sin esa operatoria de apropiación que cada uno tiene que realizar, no hay sino dogma, teoría vaciada, filiación fallida. Y esa apropiación siempre implica algún riesgo. Subrayo esta idea de riesgo que trae Juan Carlos, que toma de Ulloa, que Gilou subraya y que también Gilou en el texto que subimos toma la idea de riesgo, porque señala cómo Freud toma posición y asume el riesgo de transitar por los avatares del sueño, del chiste, de la vida cotidiana, del lapsus, es decir, de esos territorios desconocidos, ignorados, y lo hace para comprender lo que sucedía con sus histéricas. Y señala también que ese riesgo que Freud asume ocupándose de lo insignificante, ese riesgo, dice, fue condición de su posición investigativa y de su construcción de la teoría traumática de las neurosis y de la sexualidad como trauma en la raíz de los síntomas, ¿no? Bueno, volviendo a Juan Carlos. En ese texto lo van a ver, lo van a escuchar contando esa experiencia de análisis institucional donde lo no dicho, ¿no?, se instala con la potencia de un hecho traumático, o donde podemos ver cómo el sufrimiento de los que habitan esa institución transita por las huellas de lo traumático, cómo el trabajo de recuperar la historia y el trabajo de elaboración permitió desandar las tristezas, los resentimientos en esa institución, dice por ahí el texto, ¿no? Es decir, cómo las historias silenciadas gritaban en esos malestares institucionales. Muestra también, les diría, cómo en la aventura de simbolización es posible inscribir algo del horror vivido y abrir las puertas cerradas por el odio y la violencia. Es una experiencia hermosa, realmente logra poner a modo de ejemplo lo que implica el trabajo clínico institucional. Así que también no se lo pierdan. Es muy cortito y es un relato de una experiencia de análisis institucional. Así que en algún momento, cuando puedan, pasen por ahí. A su vez, sumamos otro texto que es el de Tato Pavlovsky. Tato también formó parte de la APA como psicoanalista, formó parte del grupo Plataforma, también fue pionero en el trabajo grupal con niños y adolescentes, luego fue psicodramatista, dramaturgo, actor, lo vi en una obra suya que se llamaba Rojo, Globos Rojos, preciosa, es un actor extraordinario, un director de teatro brillante, falleció hace poco, un tipo del que se puede decir que su capacidad creativa era extraordinaria. Produjo obras también que contemplaban la violencia de nuestro país. El señor Galíndez, por ejemplo, es una obra muy conocida de Tato, estrenada en el 73, donde fotografía un torturador y el modo de su pretensión, les diría, de hacer que los engranajes de la violencia se instalen. Pensemos que esto lo hace al calor de las violencias del país previo a la dictadura, ¿no? El país de la AAA, como un preanuncio tremendo. Por supuesto, también se exilia, se va a España y comparte el exilio con Hernán Kesselman, con quien producen conjuntamente una serie de textos en torno al trabajo clínico grupal,
y psicodramático. Se juntaban semanalmente y de hecho este texto que incluimos, que se llama Historia de un espacio lúdico, pertenece a un librito pequeño que escribieron juntos, que se llama Espacio Creatividad. Y este texto lo incluimos por el simple hecho de querer mostrarles el modo en que él recupera un juego de su infancia, que es un juego que reencuentra en las terapias grupales que realizó como psicoanalista, como terapeuta y también después en el teatro, ¿no? Pero es un juego que le permitió en el exilio, porque lo escribe en el exilio, reencontrarse de algún modo con sus amigos de juego y también con la imaginación creadora, con la invención. Y relata cómo él y sus amigos y su hermano crean este juego que llaman fútbol de fichas, donde cada uno representa un equipo, al equipo italiano, soviético, checo, alemán, para luego poder decir, esto es textual de Tato, dice: ojalá que los lectores puedan resonar con sus experiencias previas en el proceso creativo. Esta idea de resonar, ¿no? Que también utiliza Ulloa cuando nos invita a pensar las resonancias íntimas en cada uno. Es decir, Ulloa lo transforma en concepto para trabajar institucionalmente, ¿no? Ya lo vamos a ver a Ulloa con más detenimiento. Porque Tato reencuentra en los modos creativos adultos, incluso en los terapéuticos, resonancias de los juegos infantiles que tuvimos, marcas de lo propio creativo y colectivo que se pueden reencontrar y de los que no solo se pueden, debemos echar mano para pensar la clínica. Es muy hermoso esto. Tato no nos permite el olvido del juego que trae la vida adulta. Lo pone, les diría, en el corazón de la experiencia clínica, individual, grupal, institucional. Nos trae al juego, ¿no? Al centro de la escena, él como dramaturgo. Y piensa que esa experiencia de juego infantil, el que nos cuenta en ese texto, la piensa como matriz, ¿no? Como influencia, dice, en la matriz de su desarrollo como dramaturgo y escritor, como una experiencia, dice, ligada al rescate de lo psicótico al servicio de la creatividad. Recupera ese juego y también recupera su experiencia con el deporte, siempre señalaba esto. ¿No? Hizo muchos deportes, fue muy deportista, fue boxeador y señala ambas cosas, como el juego y ese otro juego en el deporte, como matrices, él dice, primitivas de todas sus actividades futuras, científicas y artísticas. Les da ambas, al juego y al deporte también, un lugar trascendental. Y de hecho les podría decir que fue un psicoanalista que supo hacer convivir en interrelación permanente su actividad clínica y su arte. Fue psicoanalista y artista. Supo estar, diría Ulloa, psicoanalista y artista. Y además incluimos ese texto porque tiene una de las citas más hermosas sobre lo que implica jugar. Tato dice: no se puede jugar a medias, si se juega a fondo. Para jugar hay que apasionarse, para jugar bien hay que apasionarse, para apasionarse hay que salir del mundo de lo concreto. Salir del mundo de lo concreto es introducirse en el mundo de la locura. Del mundo de la locura hay que aprender a entrar y salir. Sin introducirse en la locura no hay creatividad. Sin creatividad uno se burocratiza, se torna un hombre concreto, repite palabras de otro. Podríamos terminar acá la clase, ¿no? Es precioso. Tomémoslo en cuenta, es decir, pongámoslo en la cuenta de nuestros trabajos clínicos. Pero bueno, para finalizar, aún nos resta mencionar algo en relación a Ana María Fernández, ¿no? Y a la elección de los textos de ella en esa unidad.
el porqué de esos dos textos, ¿no? Y bueno, Ana María es titular de la Cátedra de Teoría y Técnica de Grupos de la UBA. Por supuesto tiene una formación grupalista e institucionalista, es una referente indiscutida en nuestro campo y por suerte se ha dedicado a escribir sus experiencias de análisis institucional. Digo esto porque carecemos en gran medida de escritos que cuenten nuestras experiencias como analistas institucionales. Es un gran déficit que tenemos. Cuesta escribir sobre la experiencia del trabajo en lo público, por ejemplo. El trabajo institucional no suele ir acompañado de esa instancia de elaboración que implica la escritura y por eso nuestra insistencia también, ¿no? De Gilou, por ejemplo, hay muchos artículos, pero no tiene textos. Ulloa incluso cuenta cuánto le llevó producir sus dos textos, que son indispensables, por cierto. Incluso hace referencia explícita a lo que implica el trabajo de escritura, ¿no? Generalmente el trabajo institucional nos tiene siempre muy, muy atareados, muy abocados y pareciera que ese tiempo de escritura no llega nunca. Bueno, y les decía que de Ana María incluimos dos textos que son clásicos también. Uno es Instituciones Estalladas, del 99, y el otro se llama Las Lógicas Colectivas, que es un texto del 2007. En Instituciones Estalladas cuenta cómo, a partir del Mayo francés, se esperaba la destitución de las formas institucionales disciplinares conocidas como la escuela, la universidad, la fábrica, y cómo eso no sucedió. Esa tremenda expectativa de transformación no fue tal finalmente, y cómo asistimos a un momento donde, pensemos que habla con el trasfondo y no tan fondo de la década del 90, ¿no? Dice ella en ese momento, las instituciones no estallaron, como esperaban todos aquellos que formaron parte de las luchas de los 70, ¿no? No están estalladas, sino que son estalladas. Funcionan de un modo particular, dice Ana María, presentan una suerte de desfondamiento institucional que es difícil de teorizar. Con respecto al espacio público, al vaciamiento económico de las políticas neoliberales, se suma, dice, un vaciamiento de sentido que ha ido operando en paralelo. Esto más allá del esfuerzo cotidiano de los actores institucionales que trabajan como pueden, con las limitaciones de todo tipo, ¿no? Que deben enfrentar. Por supuesto, el trabajo filiatorio parece abolido, diría Gilou. Bueno, Ana María sus textos hablan en el tiempo de la posdictadura, ¿no? Trata sobre lo que la dictadura y la consolidación de las políticas neoliberales supieron instituir y señala que no fue solo el miedo, fue también una política. Y dice, esperen que lo quiero leer, la cita, a ver, ¿dónde está? La renegación de la historia fue parte de una estrategia que supo desfondar un potencial, el colectivo institucional. Es decir, está pensando, junto con todos ellos, las marcas institucionales de la dictadura y la subjetividad que instituye, esa que pareciera no necesitar del otro, que vacía de sentidos colectivos la existencia. Y señala también cuestiones como la renegación de la historia, pero también el desconocimiento, la descalificación y el desalojo de las diferencias es lo que está en juego. Es decir, Ana María nos cuenta del modo en que las instituciones fueron y pueden ser estalladas en tanto funcionan sin la conformación de un colectivo necesariamente heterogéneo, dice Ana María, que instituya tanto sus potencias enunciativas como instituyentes de acción en el marco, dice Ana María, de políticas de la diversidad. Esto lo dice en la década del 90, ¿no? El otro texto de Ana María es un texto precioso que seguramente recuperaremos mucho más a partir del trabajo de la segunda unidad,
Los aportes elementales de Castoriadis atraviesan el texto de punta a punta. Además hace allí vuelve sobre los pasos que marcan la emergencia del movimiento institucionalista, tanto en Francia como en Argentina. Bueno, es un libro precioso sobre el que vamos a volver, o sobre el que pueden pasar cuando el deseo los impulse. Bueno, espero sinceramente poder tentarlos, aunque sea un poquito, con estos autores, estos textos, con esta nuestra historia. Les diría que con esto si logro algo de eso, al menos un poquito me doy por satisfecha. Bueno, será hasta la próxima.